lunes 10 de febrero con el tema alimentación de la madre gestante o en proceso de lactancia, a cargo de la nutricionista Damaris Rebata Ñáñez del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar a través del chat tanto de YouTube como de la plataforma Zoom para ser respondidas al final. Licenciada nutricionista Damaris Rebata, es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida. Adelante. Muy buenos días a todos. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de alimentación de la madre, gestante o en proceso de lactancia, ¿no? Y vamos a recordar o ver por qué es importante la alimentación en esta etapa en este proceso, ¿no? De la gestación y en el proceso de la lactancia. Nuestro objetivo principalmente va a ser contribuir con el mejoramiento de la salud de la gestante y la puérpera mediante intervenciones preventivas promocionales como en este caso, ¿no? Al hablar un poco de alimentación, es una actividad preventiva promocional que van a asegurar la adecuada ganancia de peso durante la gestación y la disminución del retardamiento intrauterino, ¿no? Anemia y desnutrición crónica infantil. Eso en el caso de las gestantes, ¿no? En el fruto, que es el bebé, pero también en las va a mejorar, digamos, el estado nutricional y también la adecuada producción de la leche, ¿no? Pero primero vamos a hablar un poco de términos o de definiciones, hablar un poco de qué son alimentos, qué es una alimentación o qué es una nutrición, por ejemplo, porque nosotros siempre confundimos esos términos, ¿no? Y hablamos de alimentación o de nutrición a veces sin entender un poco el concepto, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Por ejemplo, ¿qué son alimentos? Nos dice que son toda sustancia o producto que en su estado natural o elaborado presenta características que lo hacen apto y agradable al consumo humano. Y estos nos van a aportar, nos dice, energía y nutrientes, ¿no? Como proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, ¿no? Todos esos que van a satisfacer las necesidades nutricionales y estos van a ayudar, por ejemplo, al crecimiento, a realizar nuestras actividades, ¿no? Principalmente para eso. Luego, ¿qué es una alimentación? Entonces, la alimentación nos dice que es la ingestión de una serie de sustancias, en este caso de alimentos, ¿no? Que se toman del mundo exterior y que forman parte de la dieta. Entonces, la alimentación decimos que es un acto voluntario, que lo haces porque quieres hacerlo, digamos, ¿no? Y consciente que aprendemos a lo largo de nuestra vida. Y esto puede ser influenciado por factores, digamos, sociológicos, culturales, económicos, religiosos, comunicacionales, ¿no? Y esto nos va a permitir a nosotros tomar en cuenta estos aspectos para hacer las recomendaciones en cuanto a la alimentación de la gestante o de la madre que está en proceso de lactancia. Por ejemplo, un tema religioso, por ejemplo, nosotros en la sierra, a veces, o igual en la costa podemos recomendar el consumo, por ejemplo, de sangrecita, pero hay algunas religiones que no permiten que se consuma, por ejemplo, la sangrecita, entonces hay que tomar en cuenta eso. O temas culturales, por ejemplo, en ciertas ocasiones, en ciertos, digamos que ciertas festividades se suele consumir uno u otro alimento, ¿no? Por ejemplo, digamos que un tema cultural, por ejemplo, en los cumpleaños se suele comer la torta, un tema cultural, ¿no? Y así cositas que vamos a tomar en cuenta nosotros para hacer las recomendaciones en cuanto a la alimentación o temas económicos también, ¿no? Dependerá mucho del tema monetario, consumir uno u otro alimento, ¿no? Depende para la adquisición o de productos, ¿no? Uno puede ser. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, sí se escucha. Muy bien. A ver, quiero ver si se...
Si corre, ahí ven la pantalla completa. Sí. Perfecto. Ya, muy bien. ¿Cómo están con todos? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a tener, vamos a avanzar dos temas. El primero va a ser el de la nutrición en etapa de la vida, que estamos hablando de la infancia, de la niñez, la adolescencia. Y vamos a tocar algo así también sobre cómo debe ser la nutrición y las recomendaciones que se debe dar a los adultos y adultos mayores. Vamos a empezar entonces ya con la clase. Bueno, ya me conocen. Muy bien, vamos a hablar entonces, como la primera parte del tema, vamos a darle un pequeño break quizás, y si hay alguna pregunta al final de este tema, me hacen alguna consulta. Vamos a hablar en primer lugar sobre la alimentación del lactante. Miren, esa es una de las partes que quedó pendiente en la clase anterior, porque hablamos hasta la alimentación de la madre, que estaba dando de lactar. Pero el tema de la alimentación del lactante es algo que nosotros, como les expliqué en la clase anterior en ese avance, que nosotros acá en Perú, la alimentación del lactante tiene unos lineamientos. Mucho dice acerca de los libros, la bibliografía que van a encontrar, quizás en algunos libros, pero todo es una bibliografía de Estados Unidos o Europa. En nuestro caso, como hace en los años 80 y 90, principios de los 90, la desnutrición aguda, la desnutrición crónica, la anemia y las muertes infantiles en menores de un año era alta en Perú. Entonces se comenzó a hacer unos lineamientos para tratar de corregir ese tema. Una de las cosas que se logró hacer fue esto de acá vemos, los lineamientos de nutrición materno-infantil. Estos se elaboraron en el 2004, todavía están vigentes, y hablan sobre los lineamientos desde la lactancia, desde el embarazo, cómo debe ser la alimentación de la gestante, cómo debe ser la alimentación de la madre lactante, del niño pequeño, del lactante, del niño de 1 año hasta los 2 años. Nosotros que vamos a trabajar como el MINSA nos lleva, nosotros lleva los lineamientos para todo lo que es salud, nosotros tenemos que seguir estos lineamientos que se han pactado. El Instituto Nacional de Salud con el Ministerio de Salud han elaborado un esquema, unas pautas de cómo debemos llevar la alimentación. Como yo les dije al inicio, y eso está también normado a nivel mundial, la lactancia materna tiene que ser exclusiva hasta los 6 primeros meses. ¿Por qué? Porque esta le da muchas conveniencias en temas de nutrientes y inmunidad al pequeño, al recién nacido. Entonces, nosotros tenemos que promover la lactancia materna. Esa es nuestra recomendación. Siempre tenemos que decir que la lactancia materna, la alimentación en el recién nacido, hasta los 6 meses es obligatoria. Es obligatoria. Ahora, ¿por qué sea 6 meses y no 7, 8, 9 meses o quizás 1 año? ¿Por qué? Porque estudios demuestran que a partir de los 6 meses comienza un pequeño déficit de nutrientes y algunos micronutrientes en la leche materna. Entonces ya tenemos que introducir una alimentación complementaria. Pero hasta los 6 meses es sobre todo alimentación exclusiva con lactancia materna, ¿no? Otra de las cosas que nosotros vamos a ver siempre en este tema de la alimentación es que la recomendación es justamente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque va a satisfacer todo el tema del líquido, de los nutrientes, de los macronutrientes, de las proteínas, carbohidratos y grasas, y también de las vitaminas y de los minerales. Entonces, nosotros debemos recomendar eso. La lactancia materna es a libre demanda. O sea, hasta los 6 meses, en teoría, en la teoría, hasta los 6 meses es a libre demanda, ¿no? Puede ocurrir, por ejemplo, que nosotros veamos, y lo vamos a ver más adelante, que, por ejemplo, madres que trabajan, comienza a cambiar ese patrón.
no va a ser una lactancia exclusiva. ¿Por qué? Porque en las horas que la mamá trabaja no va a poder dar lactancia materna. A pesar de que, por ejemplo, hay mucha buena voluntad para juntar leche durante la noche o durante el día o durante la madrugada para tratar de darle luego durante el día hasta las horas que la mamá no está en casa. Entonces ahí vas a tener que acondicionarse, ¿no? Pero de todas formas, madres en las zonas rurales donde nosotros vamos a trabajar probablemente en el CERUM, tenemos que recomendar el tema de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Eso también para prevenir la aparición de enfermedades y de la muerte infantil, de la muerte de niños menores de 6 años. ¿Por qué? Porque el biberón y el chupón es un medio de transmisión de bacterias. Entonces, como en provincia no hierven el biberón, no hierven el chupón, el bebé se puede contaminar fácilmente y eso puede provocar enfermedades diarreicas agudas, que son la principal causa de muerte. Bueno, ahora no tanto, pero antes era la principal causa de muerte de los lactantes. Muy bien. A ver, vamos a ver. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo va a pasar con el lactante? El lactante, bueno, en la primera etapa de los primeros meses de vida, el lactante va a comenzar a tener un desarrollo, ¿no? Es un crecimiento rápido, una ganancia de peso rápido, ¿no? Normalmente en el primer año de vida, el bebé gana más o menos un 50% de talla. Entonces, justamente eso nos va a decir cómo está bien la alimentación, porque si, por ejemplo, nosotros vemos que el paciente, el niño, por eso es importante los controles, y eso está instaurado también en la parte de los lineamientos de salud en los niños, los controles son mensuales, entonces nosotros tenemos que ver que hay un buen crecimiento de ganancia de peso y ganancia de talla, ¿no? Ahora, obviamente, la ganancia de peso y de talla y el crecimiento va a depender de dos cosas también, ¿no? De la genética, aparte de la alimentación. Entonces, pero si es una madre que está alimentada, tiene buena producción de leche, el bebé va a crecer muy bien y va a crecer parejo hasta los 6 meses. Se ha visto que una comparación de tablas, comparación de crecimiento en niños de todas las edades, de todas las, vamos a hablar de etnias, ¿no? Vamos a hablar de Estados Unidos, Europa, Asia, hasta los 6 meses tienen un mismo patrón de crecimiento, ¿no? Niños bien alimentados con lactancia materna exclusiva tienen todos aproximadamente el mismo patrón de crecimiento longitudinal. Y a partir de los 6 meses, como justamente empieza lo que es la alimentación, la introducción de los primeros alimentos, ahí comienza a haber un deterioro en nuestro. Entonces, si hasta los 6 meses nosotros crecemos iguales, casi todos, tanto en Estados Unidos, Perú, en Brasil, Argentina, en Europa, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ahí estamos viendo que dos cosas, ¿no? Uno tiene que ver la parte genética, ¿no? Y el otro es la introducción de los alimentos proteicos, ¿no? Perú es un país donde en algunas zonas rurales la alimentación con alimentos proteicos es deficiente. Entonces, eso genera no un buen crecimiento. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar si la cantidad de nutrientes ha sido adecuada o no a nuestro pacientito, al bebé, al lactante? Es viendo y vigilando la talla y el peso, ¿no? Cuando ustedes van a ver, por ejemplo, hay unas tablas que tiene la OMS, que es la que nosotros nos guiamos, porque es la Organización Mundial de la Salud, también nos da unas pautas, y MINSA también nos dan unas pautas especiales que están adecuadas a la OMS. Entonces, tenemos unas tablas que nos sirven para valorar tres cosas: peso para la edad, talla para la edad y peso para la talla. Esos tres indicadores nos van a decir si la ingesta calórica del bebé está adecuada. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el bebé no consume una buena cantidad de leche, no está siendo alimentado bien, o la leche no tiene una buena calidad, o es insuficiente las cantidades o el número de veces que lacta el bebé, o pueden ser otros factores. Por ejemplo, es una intolerancia a la proteína de la mamá, que son casos bien raros, ¿no? O intolerancia a la proteína de la leche. Entonces, ahí comenzamos a ver que probablemente hay un problema. Entonces, ¿quién nos sirve para guiar? Son esas tablas, ¿no? Las tablas para ver las curvas de crecimiento nos va a servir
para ver cómo estamos con el tema de la ingesta calórica. Muy bien. Ahora, como todos sabemos, la leche tiene una proteína de alta calidad, entonces justamente adecuada para nosotros. Entonces, es para los lactantes. Entonces, la leche materna va a cubrir hasta los 6 meses todas las necesidades de proteína que necesita el bebé, ¿no? Igual va a pasar con el tema de las grasas y también con el tema de los carbohidratos, porque ya sabemos que la leche materna va a proporcionar el carbohidrato en forma de lactosa. Estas son las curvas, esta es una de las tablas que nosotros podemos ver acá la longitud, porque hasta los 2 años vamos a hablar de longitud, no estatura, longitud, porque vamos a medir al bebé echado, ¿no? O sea, cuando ustedes vayan a ver, no es talla. Yo le digo talla, pero normalmente es como ya prácticamente, siempre hablamos de esa, pero la verdadera forma de decirlo es longitud para la edad. Y vemos acá, por ejemplo, una curva, 5 curvas. La curva del medio, la verde, es la del 50 percentil. Eso nos va a decir que el niño está creciendo bien en una manera estándar, promedio, ¿no? Hay niños, obviamente, que va a estar arriba de lo normal, por ejemplo, el 50, el 85 percentil, o el 97%, los más altos, ¿no? Pero otros van a estar debajo del 50, probablemente van a estar en 49, 47 percentil, o sea, representado en talla hasta los 6 meses, probablemente con 66. 67, acá vemos las rayitas hasta el 70, sería 70 centímetros, sería 85 percentil, entonces nos va a indicar cómo va el crecimiento del bebé. Cuando vemos que va debajo de 15 percentil, que vemos el naranjado, debajo de 15 percentil estamos entrando a un riesgo de desnutrición. Ojo, acá en el Perú no hablamos de kwashiorkor, marasmo, ni marasmo kwashiorkor, porque no existe. Esa bibliografía, obviamente, pues, vamos a encontrar en nuestros libros cuando hablemos de desnutrición, cuando encontremos la palabra, vamos a encontrar seguro, pero nosotros no vamos a hablar de eso, porque aquí en el Perú no hay eso. Esos son términos para las desnutriciones muy, muy graves, por ejemplo, en África, ¿no? Ese niño delgadito, que está todo flaquito, huesito y pellejo, esos son desnutrición tipo marasmo kwashiorkor. Eso lo vamos a ver ya en la parte final sobre el tema de marasmo, de desnutrición, ¿ya? Cómo lo vamos a evaluar. Ese ya será casi al final del curso, en las últimas clases. Pero como le decimos acá en Perú solamente, en Latinoamérica hablamos de desnutrición crónica, cuando la talla o la longitud para la edad no está adecuada, o sea, debajo del 3 percentil, allí en las zonas rurales, bien alejadas, donde no se consume, donde hay un déficit en la alimentación, donde la mamá le da agüita, o le dan caldito al bebé pequeñito, encontramos desnutrición crónica, ¿no? No en el lactante, pero sí en el niño mayor de 6 meses. Desnutrición crónica por baja longitud o talla con respecto a la edad. Y desnutrición aguda, porque ese es el otro término que vamos a conocer más también, desnutrición aguda tiene que ver con el peso. El peso con respecto a la edad, ¿no? Aguda, entonces estamos hablando de peso para la edad y crónica, talla para la edad. ¿Y qué nutrientes tienen que ver acá? Simple. Cuando nosotros hablamos de talla para la edad o estatura para la edad o longitud para la edad, esos 3 términos los vamos a encontrar siempre, estamos hablando que hay un déficit de proteína, ¿no? A largo plazo, históricamente el niño antecedente en su histórico no ha tenido un buen consumo de proteína. Entonces el niño va creciendo cada vez menos. Va creciendo, pero no a una buena velocidad. Y lo vamos a notar en las curvas, porque lo vamos a ver que ya va a estar debajo del 50. Casi siempre vamos a ver a nuestro lactante en el 50 percentil, pero luego va a comenzar a caer a 2. Muy bien. Y cuando estemos en la parte clínica o en la parte de consultorio, ¿cómo calculamos, por ejemplo, qué cantidad de calorías necesita el bebé con este tipo de fórmulas? Hay fórmulas para hacer el cálculo, ¿no? Igual como en Harris-Benioff o las fórmulas que les recomendé, habían otros, los métodos prácticos. Acá en el bebé práctica no hay método práctico. Acá son básicamente lo que hablamos, son fórmulas, ¿no? Tenemos acá fórmulas hasta los 12 meses. Y los requerimientos, la ingesta dietética de referencia para las proteínas se encuentran también indicadas por gramos por kilogramos de peso. Estamos viendo, por ejemplo, que para los 6 meses, de 0 a 6 meses, la cantidad de proteína es alta, 1.52.
bien alta. Normalmente nosotros los adultos consumimos 0,7 a 0,8 gramos por kilogramo de peso, pero en ellos es alta. ¿Por qué? Porque el crecimiento es justamente rápido, acelerado, ¿no? Entonces, hasta el primer año, los 2 años comienza a haber un crecimiento acelerado del ser humano. Entonces, justamente por eso el requerimiento de proteínas es alto. Entonces, si nosotros no le damos una buena cantidad de proteínas, una proteína de alta calidad, el bebé, o sea, con la lactancia materna, el bebé no va a crecer bien. Y a partir de los 6 meses al año va disminuyendo, ¿ves? Se pone a 1,2, ¿no? Pero todavía sigue siendo alto con respecto al requerimiento por kilogramo de peso en el adulto. La cantidad de agua, eso lo vamos a calcular. Normalmente, si nosotros vamos a ver en un niño en consultorio, la leche materna va a cubrir la cantidad de agua que el bebé necesita, ¿no? Salvo que el bebé, ustedes encuentran un bebé con deshidratación por un tema de diarrea, ¿no? Ya sabemos que si, por ejemplo, la indicación es niño que está con diarrea, tiene que seguir lactando. No le vamos a decir, señora, no le dé lactar, la leche le cae mal. No, tiene que seguir. La indicación es lactancia materna, con mayor frecuencia todavía. ¿Por qué? Porque el bebé necesita alimentarse más, necesita gastar, obtener más energía, porque cuando está defendiéndose contra las enfermedades hay un mayor gasto energético. Entonces necesita más cantidad de calorías. Entonces la lactancia materna tiene que ser más incentivada en esta etapa. Pero las necesidades de agua están cubiertas, salvo que el bebé se nos deshidrate. Entonces ya nosotros vemos ahí, tenemos que hacer un cálculo por kilogramo de peso, ¿no? Por kilogramo de peso, de la cantidad de necesidades, y esa sería la parte clínica, cuando tendremos que ver en la parte clínica cuánto de agua necesita el bebé. Pero mientras tanto, ¿no? Nosotros lo que vamos a ver es que la lactancia materna va a cubrir la necesidad de líquidos normalmente, ¿no? Nosotros no vamos a incentivar la toma de agüitas o de calditos, no. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Muy bien. Ahora, la leche materna, entonces, en su composición, ¿qué tiene? Cantidades apropiadas de proteínas, o sea, de calorías, y también cantidades apropiadas de los otros nutrientes que nosotros llamamos los macro y micronutrientes, ¿no? Entonces, tiene factores inmunitarios, ¿no? Que van a ayudar a reforzar los primeros días de vida las defensas. Entonces, por eso es importante, sobre todo apenas nace el bebé, incentivarlo, motivarlo para que lacte la primera leche, que es la de calostro, porque es una leche que tiene muchas cantidades de anticuerpos, ¿no? Inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina A. Entonces, esta es la que le va a ayudar a prevenir enfermedades. Acuérdense, esta es la que le va a prevenir contra la aparición de la diarrea en la primera etapa de vida, hasta que comienza a madurar su sistema inmunológico, ¿no? Y también hay un estudio que dice que también se reduce las enfermedades de tipo infecciosas en el oído, ¿no? Entonces, la lactancia también genera un vínculo entre la madre y el bebé, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. Acá vemos, por ejemplo, las tres leches. Tres leches no es una torta, tres leches, por cierto. Estamos hablando de las tres leches, las tres formas de leche materna, que vemos la leche de la primera etapa, que es el calostro, los primeros días, la leche de transición, que es una leche también diferente, y la leche ya madura, la que va a partir de los 3 meses, más o menos 2 meses, ¿no? Entonces, la primera leche es el calostro, como vemos es un líquido, porque es un líquido, es una leche amarillenta, ¿no? Amarillenta, como vemos ahí, por ejemplo, esta tiene mayor cantidad de proteínas, ¿no? Tiene mayor cantidad de proteínas, tiene menos grasa, ¿no? Y tiene menos carbohidratos, o sea, tiene menos lactosa, ¿no? Y tiene más concentración de sodio, de potasio y cloruro, ¿no? Pues es prácticamente un líquido que le va a ayudar a mejorar el tema de la inmunidad. Si ustedes han visto, por ejemplo, a veces ahora hay algunos, estaba de moda hace como quizás menos de un año, el consumo del calostro que vendían ya en polvo, ¿no? Para mejorar la inmunidad de las personas, también yo lo había visto. Y bueno, claro, porque el calostro es un líquido que tiene alta cantidad de inmunoglobulina.
Entonces, como vemos acá, la inmunoglobulina que está en primer lugar es la inmunoglobulina A, ¿no? Y entonces es la que va a predominar en la leche materna, ¿no? Y va a participar, pues, como les decía, en la maduración del intestino delgado, ¿no? Muy bien. Y va a proteger contra las infecciones en la primera etapa de vida. Muy bien, otra de las cosas que tiene de ventaja es que la proteína de unión al hierro, lactoferrina, leche materna, priva de hierro a las bacterias. O sea, recordemos que cuando hay una infección, por eso que antiguamente se decía no le den de lactar, ¿por qué? Porque el hierro es un sustrato nutriente de las bacterias. Entonces, se le decía que no le dé lactancia materna, pero ahora está contraindicado, porque se sabe que la leche, y ese hierro está fijado, así que no se va, las bacterias no lo van a utilizar, ¿no? Pero si, por ejemplo, el bebé tiene lactancia mixta, digamos que es una señora que tiene un VIH, porque ahí sí se podría, ahí en el lineamiento ustedes cuando lo chequeen van a revisar, eso está en internet, el lineamiento si ves que la mamá tiene VIH o tiene, por ejemplo, tratamiento psiquiátrico, no puede dar de lactar. Son las condiciones que no puede ser de dar de lactar. Entonces, pero si el bebé tiene ahí una infección bacteriana, se tiene que tratar de acabar con la infección bacteriana a pesar de que el riesgo de que la leche maternizada, vamos a hablar así porque en verdad es sucedáneo de la leche, tiene hierro y ese hierro favorece a la proliferación bacteriana, porque es un hierro que no está fijado a una proteína, ¿no? Sino está libre, como un sulfato, ¿no? Como un hierro iónico, entonces se liga más rápido a la bacteria. Muy bien, otra de las cosas que tiene la leche materna son las lisocimas, que son enzimas que nos van que son bacteriolíticas, ¿no? Que destruyen las membranas de la célula. Entonces ya sabemos pues, justamente que la leche materna tiene muchas ventajas. Y la comparación entre las proteínas de la leche es que la leche materna tiene aproximadamente de 6 a 7 calorías, o sea, el valor de calórico de las proteínas está alrededor del 7%, en cambio la de vaca es mayor, ¿no? Y la diferencia en la leche materna es que la leche materna tiene un 60% de proteínas de albúmina, de lactoalbúmina, y solamente 40% de caseína, mientras que el de la vaca tiene mayor cantidad de caseína y poca lactoalbúmina. Entonces, eso que va a generar una mala digestión en el bebé. Entonces, el estómago del bebé no está diseñado para digerir la leche de vaca, por eso que la leche de vaca no se da hasta el año. Ahora, estas leches que son sucedáneos de la leche, las leches en polvo, que son para los niños que no pueden, tienen una proteína hidrolizada y está diseñada prácticamente para que tenga esta misma cantidad, esta misma proporción. Las primeras leches que aparecieron en el mercado en los años 60 no tenían esto, ¿no? Pero ahora las leches maternas han avanzado, pero ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo que nosotros no podemos incentivar? Y eso nos van a visitar. Está prohibido, por ejemplo, que ustedes en un centro de salud reciban a un laboratorio y que les dé muestras de leche. Entonces está penado. Muy bien, otra de las cosas que tiene de importante la leche materna en comparación al de la leche de vaca es los ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos aportan 4% de calorías de la leche materna, en cambio la leche de vaca solamente 1%, ¿no? Y la cantidad de colesterol utilizable exógeno es de hasta 20 miligramos, ¿no? Comparado con la leche materna que es de menor cantidad. Nosotros tenemos que estar porque el colesterol es importante para la formación de hormonas, sobre todo la testosterona. Muy bien, acá vemos, por ejemplo, una fotografía, al microscopio, vemos miren, por ejemplo, la leche artificial en el microscopio, ¿qué vemos? Parece una tela. Y la leche materna humana, miren, células. Porque la leche materna es un líquido a base de células, ¿no? Que nos da inmunidad, también hay células, obviamente, porque se secreta. Entonces tiene mayor cantidad, ahí vemos justamente las inmunoglobulinas, las proteínas. Muy bien, hasta ahí entonces estamos hablando del tema de la parte de la alimentación en el lactante. En conclusión, incentivamos la lactancia materna hasta los 6 meses y si tenemos alguna duda que si la lactancia materna no está siendo, por ejemplo, adecuada, lo vamos a corroborar ¿con qué? Con el peso para la edad y con la curva de estatura o longitud para la edad.
Estas dos cosas nos van a servir. Y el último parámetro también, que es el de la talla para la edad, ¿no? El peso para la talla, ¿no? El mejor parámetro para nosotros es el peso para la talla. Muy bien, entonces pasamos con el tema de la alimentación para el infante. ¿Qué llamamos acá entonces? A partir de los 6 meses, el bebé va a comenzar a introducirse gradualmente alimentos que no son leche. Entonces, vamos a ver que a partir de esta edad, ya, por ejemplo, el infante va a comenzar a necesitar mayor cantidad de energía, ¿no? Aproximadamente, aproximadamente entre 80 y 100 calorías por kilogramo de peso, ¿no? Por kilogramo de peso. Como tenemos un peso pequeño, la cantidad de calorías va a ser mayor con respecto a kilogramos de peso, ¿no? Entonces, ahora ya comienza a tomar más preponderancia en la alimentación, los carbohidratos, ¿no? y las grasas, y las proteínas comienzan a disminuir, pero no bajan del 20%, ¿no? Siempre las proteínas siguen teniendo una importancia, porque yo les dije desde el inicio del curso, las proteínas son importantes, sobre todo porque son las formadoras, ¿no? Son macronutrientes constructores. Entonces, ya a partir de los 7 meses va disminuyendo un poco la cantidad de proteína de a 1.5, como habíamos visto, 1.2 hasta 1.05 gramos por kilogramo de peso. Ya cuando tiene el niño 3 años aproximadamente, ya bajará a menos de 1 gramo por kilogramo de peso, 0,5. ¿No? Entonces, y siempre tenemos que ver que a partir de este momento las proteínas que vamos a introducir van a ser de alto valor biológico. Quiere decir que no podemos utilizar lácteos, leche, queso, pero podemos utilizar, por ejemplo, yema de huevo que tiene proteína, pescado, pollo, eso vamos a verlo ahora. Entonces, se llama alimentación complementaria la alimentación que va a dar el infante en las primeras etapas, después de los 6 meses, ¿no? Y se va a recomendar la introducción de alimentos sólidos, ¿no? Semisólidos. Vamos a hablar de purés, de papillitas, no de sopitas, por favor. Nosotros no vamos a decirle, si tenemos en un consultorio un paciente que está entrando, señora, dele sopita, un caldito, no. Señora, dele su... No está la enfermera, que es la que, porque estamos solos en lo más recóndito del Perú, señora, tiene que empezar con purés, papita aplastada, camote aplastado, con higadito, ¿no? Pero no podemos decirle que tome agüita. Empezamos con semisólidos, papillas, puré, eso está en el lineamiento. Si no tenemos duda, lo revisamos. Me olvidé de la clase del profe Edwin, chamare. Lo reviso, a ver qué dice, busco en internet y lo encuentro. Ahí porque es el lineamiento que nos va a seguir de base en lo que es la alimentación para el lactante infantil. Muy bien, acá dice, otro caso muy importante, justamente dice, las preparaciones deben tener una densidad energética no menor a 0,8 kilocalorías por gramo. Ojo, la leche tiene 0,8 kilocalorías por mililitro. O sea, está dentro. Una sopita, ¿cuánto tiene? 0,5, 0,3, un caldito. Un puré, ¿cuánto tiene? Casi 1, 1.2, ¿no? 1.3 calorías por gramo de peso. Entonces, tienen que ser alimentos densos. No puedo darle agüitas, calditos, no, eso no. Sopitas, no. Y tenemos que desterrar la idea de que el caldo, que ahí hirvió la papa, ahí hirvió el hueso, el pollo, o la cabeza de pescado, ese caldo es nutritivo. No, eso no es nutritivo, porque no está comiendo proteínas, solo está consumiendo agua solamente con sabor, ¿ya? Y con minerales, obviamente, pero los minerales no son los que forman la masa muscular. Muy bien, y tenemos que recomendar siempre las 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, y 2 colaciones, siempre de media mañana y media tarde, 2 medias mañana, media tarde, siempre importante. No es una comida grande, puede ser fruta, un postre pequeño, pero siempre, esa es la recomendación que da. Y las preparaciones tienen que ser a base de cereales, por ejemplo, puede ser sémola, podemos introducir, pero si estamos en provincia, papa, camote, ¿no? Yuca. Si estamos en la selva, plátano, yuca, ¿no? Si estamos acá en la costa, entonces se hará papita, un poquito de fideo, ¿no? Eso es lo que... ¿no? O en algunos casos, por ejemplo, puede iniciar con algunos
vegetales más fuertes, como más contundentes, como zapallo o zanahoria. Muy bien, y así, por ejemplo, debe ser el plato del bebé, pequeño, de una consistencia espesa, ¿no? Papillas, mazamorras y purés son las formas en que debemos presentar y decir a los pacientes cómo debe consumir, ¿no? A partir de los 7 u 8 meses ya no tanto puré, podríamos darlo más triturado, picado, ¿no? Y cuando va avanzando la edad, de los 12 meses, y ya a partir del año, ya el bebé el niño debe comer ya sus comidas normales, ¿no? O sea, no es que debe ser de la misma olla familiar, pero en un plato pequeño. Pero al inicio es puré, luego triturado, luego bien picadito, y ya a partir del año ya puede consumir la comida de casa, ¿no? Lo mismo, un buen segundo, y un refresco o un jugo de fruta, pero parecido a lo que estamos, lo mismo que está comiendo el papá y la mamá, ¿no? Muy bien, ya cuando tenemos entonces la alimentación en la edad avanzada, el niño, como les dije, la alimentación no debe variar con respecto a la olla familiar, debe ser la misma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que incluir bastante proteína y carbohidratos, y también tenemos que ver que, por ejemplo, debe ser balanceada. ¿Por qué? Porque muchas veces la alimentación, cuando está basada en un solo tipo de alimentación, de un solo tipo de nutriente, por ejemplo, no cubre la necesidad de proteínas. Por ejemplo, si solamente hago un puré de papita, pero no le pongo pollo o higadito, no le pongo proteína, va a comenzar a disminuir su valor nutricional de esta comida. Entonces, por eso siempre se va a recomendar el consumo de carnes, aves, pescados, combinado también con verduras aplastaditas y también con carbohidratos, ¿no? Siempre tiene que ser balanceado. Siempre un plato debe incluir una proteína, un carbohidrato y una verdura o fruta, en este caso, si es que se tiene que dar en el desayuno. Ojo, en esta etapa, a partir de los 6 meses, al comenzar la alimentación complementaria, vamos a ver también que va a aparecer un trastorno o una enfermedad que acá en Perú arrasa, que es la anemia. ¿Por qué? Porque los alimentos que se van a introducir son inadecuados en el aspecto de alimentos ricos en hierro. Siempre estamos pensando, y esa creencia tenemos, que los alimentos como espinaca o como ejemplo beterraga o por ejemplo algún líquido rojo va a aportar hierro, y eso no es, ¿no? Lo que tenemos que introducir es entonces el consumo incentivar el consumo de hígado, alguna sangre, alguna víscera como vaso, o sangrecita de pollo, o algunas carnes como el pollo, el pescado, que son alimentos ricos en hierro también. Entonces, eso siempre tenemos que tener en cuenta. Nosotros vamos a pelear con este tema de la mala información y de las malas creencias sobre acerca de que es dañino tal cosa, que el estómago del bebé no está maduro todavía, ¿no? Para el tema de introducción de algunos alimentos, ¿no? Por eso es importante que tengamos siempre a la mano el tema del trabajo en equipo, ¿no? Multidisciplinario, el apoyo del nutricionista, en este caso, o de la enfermera, o también a veces en las zonas rurales vamos a encontrar al agente nutricional, ¿no? Es una persona que ha sido capacitado, no va a ser nutricionista, pero tiene conocimientos básicos del tema de nutrición. Muy bien, vemos también que es importante en esta etapa de la vida, de la infancia, disculpa. Por ejemplo, el aporte de zinc es importante porque favorece el crecimiento y el desarrollo normal, ¿no? Otro tiene que ver bastante también con la inmunidad, ¿no? Y ¿cuáles son las fuentes de zinc? Son, como habíamos visto en la clase de micronutrientes, carnes, hígado, huevos y maíz, ¿no? Alimentos de origen animal son ricos en zinc y tienen mucha biodisponibilidad. La vitamina A, obviamente, como les expliqué, ya estamos solamente un recordaris, mantiene la integridad de las células epiteliales, ¿no? También en la retina, el aparato digestivo, o sea, el tejido epitelial, ¿no? Plano, poliestratificado, se favorece con el consumo de vitamina A, ¿ya?
y sobre todo por el tema de la recuperación de ese epitelio en los casos de diarrea, de sarampión, porque el sarampión ataca el epitelio respiratorio, o sea, estamos hablando del epitelio pseudo estratificado, ¿no? Cilíndrico ciliado, si ya están recordando la parte de histología. Muy bien, en el tema del calcio, el calcio es importante en la construcción de los huesos, ¿no? Y la salud dental del bebé, y va en la primera etapa, la leche materna cubre la necesidad de calcio, pero posteriormente, a partir del año, ya podemos con lácteos suplementados con calcio, pues la leche tiene un suplemento de calcio, pero en etapas de la lactancia materna y con alimentación complementaria de leche y alimentos como pescado tienen calcio. Entonces tenemos que proporcionar, sí, de una manera adecuada. También el consumo de vitamina C favorece la formación del colágeno y para tener unas buenas estructuras y evitar la aparición de lo que nosotros llamamos, bueno, ahora no hay este tipo de enfermedad que es el escorbuto, pero siempre es importante el consumo de la vitamina C. Eso favorece a también el sistema inmunitario. Y siempre recordar que no solamente los cítricos tienen vitamina C, sino también la papaya y el tomate son también frutas y vegetales, considerar el tomate como vegetal rico en vitamina C. Muy bien, ¿y cómo tenemos que seguir el patrón de crecimiento de nuestros niños pequeños hasta los 2 años? Acá vemos la curva, por ejemplo, acá también tenemos longitud para la edad. Entonces, vean la curva verde, este patrón usted lo puede descargar de internet, está en la OMS, patrones de crecimiento, usted busca ahí y va a encontrar sus tablas, ¿no? Y le va a servir como una guía. Como vemos acá, por ejemplo, el crecimiento debe darse de una manera, ¿sí?, adecuada. 50 percentil, un niño de 2 años debe tener una talla mínima de 85 centímetros. Mínimo. Eso siempre recuerde, 85. Si el niño que tiene 2 años tiene menos de 85, estamos hablando que está entrando en riesgo o es desnutrido. ¿Ya? Entonces, ojo. Si un bebé, un niño, tiene una talla, vamos a poner que lo encontramos con 75, 80 o probablemente, vamos a poner 82, 83, cuando queremos recuperarlo en etapas posteriores va a ser difícil. Por eso esta etapa, o sea, en estas etapas antes del crecimiento, el otro crecimiento rápido, esta etapa es una etapa de crecimiento rápido. La otra etapa es la adolescencia, entonces tenemos que tener siempre en cuenta que la talla debe estar ahí, en ese rango del 50 percentil, o cerca entre el 15 percentil y 85 percentil. ¿Para qué? Para que el niño tenga una buena oportunidad con respecto a la talla para la edad. La talla para la edad tiene que ver mucho con el tema genético, pero tiene que ver mucho con el consumo de proteínas. Si el niño, por ejemplo, viene paciente, nos dice, doctor, ¿sabe qué? Mi niño no crece. ¿Qué edad tiene, señora? Tiene 14. Señora, ¿pero qué esperó tanto hasta este tiempo? Tiene que haberle, cuando usted ve, para eso son los controles. Para eso están diseñados los controles de CRET, ¿no? Porque eso nos sirve para estar alertas. Porque podemos encontrar, por ejemplo, un niño, papá de buena talla, vamos a ponerle 1,70, mamá de 1,55, 60 en promedio, y el niño tiene un percentil, vamos a poner hasta el año, probablemente debajo de 3 percentil, vamos a hablar por decir, si es para al año, 65, 66, 67, y vemos que siempre para ahí, o está siempre menor, o no crece en esa curva, sino está muy debajo, entonces nos da una alerta, un tema hormonal. Entonces capaz ahí tendríamos que derivarlo a un endocrinólogo. Las tablas son importantes, ¿no? Las tablas nos sirven para ver la cantidad, si está alimentándose bien, si la alimentación es buena. Y si yo encuentro un niño desnutrido a los 2 años, quiere decir que mamá y papá han tenido un descuido en la alimentación en las etapas anteriores. Muy bien, y en la niñez, a partir de los 2 años, entonces hasta la pubertad, más o menos 14, 15 años, que comienza la adolescencia y la pubertad, entonces otro tipo de alimentación, ¿no? Siguen siendo básicamente la misma, pero con diferentes necesidades.
a esta etapa hay una latencia, un crecimiento lento, ¿no? No es que no crezca, pero la velocidad de crecimiento ya no es exponencial, ¿no? Es con unas curvas de crecimiento normales, pausadas, ¿no? Entonces no, promedio, el peso se gana más o menos de 1,6 kg a 3 al año, ¿no? Y la velocidad del crecimiento también, ¿no? Más o menos entre 5 y 6 centímetros, 5 y 9 centímetros al año, no es mucho con respecto en talla. Pero esta es una etapa donde la alimentación tiene que tener, y los buenos hábitos también son importantes, que tenemos en la forma de inculcar a los padres para que estos le digan a los niños, o inculcar a los niños cómo debe ser su alimentación, porque ello va a depender luego la alimentación cuando sea adulto, joven y adulto, ¿no? Entonces en esta etapa siempre tenemos que tener en cuenta a ver, perdón, alguien está entrando, ¿quién está? No. Ya. Si alguien me avisan, por favor, si alguien quiere entrar. Se escucha, ¿verdad? ¿Están ahí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, bueno, esto... Muy bien, entonces, tenemos que tener en cuenta que en esta etapa de la vida vamos a encontrar varias patologías. La primera es justamente lo que les decía, la desnutrición crónica, que es un déficit de talla con respecto a la edad. Estos dos, tanto la baja talla o el bajo peso o el exceso de peso, nosotros lo vamos a conocer como malnutrición, porque el niño está malnutrido. Y esto se divide por déficit, vamos a llamar desnutrición, que puede ser crónica o aguda, ¿no? O puede ser una crónica reagudizada, eso también probablemente vamos a escucharlo. Y el exceso de peso, que vamos a hablar, el exceso de nutrientes, que se va a expresar en lo que es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, para esta etapa, también nos guiamos con los parámetros de las curvas de crecimiento, pero en este caso ya a partir de los 2 años vamos a considerar que se tiene que sacar el índice de masa corporal. Ya hay tablas con el índice de masa corporal para ver la relación del peso con respecto a la talla, ¿no? Ya no peso-talla, sino índice de masa corporal. Entonces, en esta etapa sí tenemos que tener en cuenta mucho con estos dos casos sobre el tema de desnutrición y obesidad, ¿no? Que la obesidad está aumentando ahorita en nuestra población, por justamente ahora el sedentarismo, por los problemas de la pandemia, probablemente también está aumentando el tema de obesidad en los niños. Entonces, tenemos que tener en cuenta que debemos marcar unos buenos patrones de hábitos alimentarios. Acá vemos, por ejemplo, dos tablas. En la primera, a la izquierda, o bueno, en el caso de ustedes, todos vemos acá a la izquierda, es las necesidades de energías. Hay cálculos, hay dos fórmulas, ¿no? Dos fórmulas que nos sirven para ver la cantidad de energía que necesita el niño. Y a la derecha vemos la cantidad de gramos de proteína por kilogramo de peso como requerimiento diario, ¿no? Como vemos, con el paso de la edad va bajando hasta 0,95 gramos por kilogramo. Y en los carbohidratos, que en una etapa va a ser entre 45 y 65% de carbohidratos. La cantidad de carbohidratos del valor calórico total es entre 45 y 65, como ya la alimentación normal, ¿no? Y las proteínas, como le decía, entre el 5 y 20%. Las grasas deben ser aproximadamente de 30 a 40%. Cuando va pasando la edad, entre los 4 y 18 años, esto va cambiando un poco, ¿no? Las grasas se van disminuyendo. Cuando estamos hablando de grasas, pues no estamos hablando de grasas saturadas, estamos hablando de grasas poliinsaturadas, grasas saludables, ¿no? Estamos hablando de
de la palta, de la aceituna, del aceite de oliva, del pescado, ¿no? Ese tipo de grasas, nueces, pecanas. Y, la cantidad de proteínas también se va poniendo entre 10 y 30% porque muchos de los niños hacen actividad física. Bueno, ahora con el tema del sedentarismo, eso también hay que ver la forma de cómo corregir. Como vimos en la tabla anterior, de 1.1 llega hasta 0.95 casi al final de la pubertad, ¿no? Hasta los 12, 13 años. En esta etapa tenemos que tener en cuenta justamente el tema de la hemoglobina, por eso es importante que siempre dosemos al año o cuando tenemos, por ejemplo, algún síntoma de que el niño tiene un buen apetito, se agota más, no aprende, no atiende bien en clase, para cansado, con ganas de dormir, tenemos que dosar la hemoglobina, porque en esta etapa también comienza a verse casos de anemia. En el Perú aproximadamente el 25% de niños tienen anemia, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener seguramente que tener en cuenta el tema del hierro, de la alimentación, ¿no? El hierro es importante en esta etapa de la vida porque tiene que ver justo con el desarrollo hasta los 5 años del desarrollo neural. ¿Ya? Bueno, el calcio ya también es importante porque nos va a mantener las reservas para poder generar un buen crecimiento de óseo. Entonces, los rangos de calcio, los alimentos que ya están fortificados con calcio, por ejemplo, los lácteos y algunos otros, como ya esta etapa, ya puede comer huevo, puede comer pescado normalmente. Entonces, el aporte de calcio está garantizado cuando es una alimentación normal y balanceada. Y al comer las proteínas y los alimentos de origen animal también nos va a aportar zinc porque se encuentra dentro de ellos, sobre todo en las carnes y en los alimentos de origen animal, pero marino, ¿no? Como pescado, como marisco. Y acá en el Perú, bueno, el tema de la vitamina D por el tema del sol es un poco difícil, que hay una deficiencia, pero igual tenemos que también ver y tener cuidado si, por ejemplo, no hay un buen crecimiento en el niño, en la talla, tenemos que explorar, ver la alimentación. No es la alimentación, entonces tenemos que ver el tema del calcio y el tema del suplemento de vitamina D. ¿Qué vamos a encontrar en esta etapa? ¿Qué problemas nutricionales? Primero, ahora, antes que la desnutrición, nosotros hemos pasado de un país con desnutridos a un país con obesidad y sobrepeso. En niños, estamos hablando de niños, ¿no? Entonces, no hemos llegado a una etapa de normalidad, ya hemos pasado de desnutrición, de déficit a superávit. Y vamos a encontrar en esta etapa sobrepeso y obesidad. Sobre todo por un exceso de ¿qué? De carbohidratos, ¿no? El exceso de carbohidratos y la falta de actividad física va a generar este problema de sobrepeso. Había un estudio hace como 2 años que decía que niñas entre 12, 10 y 12 años, de 3 niñas, 2 tenían sobrepeso. Entonces, eso es algo que me preocupa, ¿no? El sobrepeso conlleva justamente a la aparición luego en la obesidad y en la adultez de enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas. Entonces, nosotros tenemos que entrar en esta etapa justamente para corregir esto, ¿no? Otra de las cosas que vamos a encontrar, ya menos, pero en provincias sobre todo, o también en las zonas periféricas, acá en los conos, vamos a encontrar problemas de bajo peso, pero sobre todo de baja talla. Acá bajo peso podrían ser por enfermedades diarreicas, por enfermedades, ¿no? Bueno, ahora también por un déficit en la alimentación, pero sobre todo lo que vamos a encontrar acá es baja talla. ¿Por qué? Porque carbohidratos siempre encontramos en la alimentación diaria. Por ejemplo, un niño siempre va a encontrar galletas, arroz, papa, ¿no? Maíz, ¿no? Entonces siempre va a haber comidas con alto contenido de carbohidratos, porque nuestra comida peruana es una comida rica en carbohidratos. Entonces siempre vamos a tener, no vamos a tener un problema a veces de bajo peso, salvo que el niño tenga un problema de desnutrición por un tema de enfermedades. Pero lo que vamos a encontrar siempre es un problema entonces,
Y otro de los problemas que vamos a encontrar también acá es justo la anemia. Es algo que siempre nosotros, personal de salud, vamos a encontrar bastante acá en Perú. Entonces, eso tenemos que, se había suplementado, acá lo que vamos a utilizar es suplementos como sulfato No hay ferroso. imagen. Imagen, ¿No hay se salió. imagen? No, no hay. A ver, a ver, No hay imagen promo. a ver, a ver, a ver. Ahí, Hay alumnos que quieren entrar y no les aceptan, dice. a ver, ¿cómo lo acepto? Ya hay imagen ya. Ya hay imagen. Y los que están esperando, a ver dónde lo veo. No veo dónde puedo aceptarlo. ¿Quién es coanfitrión? Universidad Teles. Ellos son los que pueden aceptar. Ah, ya, entonces que ya se acepta. Vamos a seguir con la clase entonces. Bueno, entonces encontramos bajo peso, pero sobre todo baja talla. Ojo, es importante que en esta etapa corrijamos lo de la baja talla, que tratemos de corregir con indicaciones de actividad física, mejorar el consumo de proteínas de alto valor biológico, por ejemplo, pollo, carne, pescado, y suplementos de zinc, por ejemplo, porque luego, en una etapa posterior va a ser bien difícil. Por ejemplo, un niño entra con déficit de 5, de 3 centímetros, 4 centímetros, a la pubertad ya él no va a recuperar esa talla. Él va a quedar siempre en déficit con respecto a los otros niños que, por ejemplo, están normales. Entonces, esta etapa es justamente un tema, la etapa principal, esta etapa es justamente el momento indicado para corregir estos déficits. Por ejemplo, van a tener ustedes pacientes con señoritas de 2, 15 años, 14 años que quieren que les corrijamos eso y no va a poder. No va a poder. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se está durmiendo ahí? Muy bien. Luego lo que vamos a encontrar, aparte de la carencia de hierro, también problemas dentales, algunas alergias alimentarias, y las alergias alimentarias que vamos a encontrar van a ser básicamente por el problema de las proteínas o intolerancia a la lactosa, ¿no? Y entonces se dice que algún tipo de alimentos especializados podrían corregir esto. Básicamente esto ya se lo tiene que derivar el especialista en la parte nutricional. Nosotros solamente algunas recomendaciones, pero básicamente esto es lo que vamos a encontrar. Se cree también que problemas nutricionales están relacionados con la hiperactividad. Es solamente estudios, no hay nada, no hay evidencia concreta, ¿no? Y también con el tema del espectro autista, ¿no? Pero básicamente los 5 primeros puntos, los 2 últimos son los que no vamos a encontrar mucho, pero los primeros son los que vamos a encontrar, ¿no? Así que tenemos que tener bastante cuidado. Y bueno, siempre indicar también, porque vamos a encontrar el tema de la lonchera, siempre indicar que la lonchera debe tener los 3 grupos principales, ¿no? Siempre alimentos energéticos, ¿no? Obviamente el carbohidrato ahí va de pan, galletas caseras o un queque casero de casa, ¿no? Con algo energético, un alimento constructor que se puede llevar leche, yogur, que son lo que normalmente, o el pan puede llevar un alimento proteico, ¿no? Y un alimento protector que en este caso siempre es fruta, que puede llevar al colegio. Esta es la pirámide que siempre hemos hablado, la pirámide alimentaria, y el tema de la actividad física, que siempre se quiere inculcar. Este es el patrón de crecimiento de 2 a 5 años, y vemos ahí, por ejemplo, que es algo que nos va a servir. Ya hablamos de estatura, ya no hablamos de longitud, en este caso ya hablamos de estatura, a partir de los años ya el niño lo medimos paradito, ¿no? Y es lo que tenemos, es una forma. Esto es una tabla con respecto a estatura para edad en niños. También hay tablas para niños, ¿no? Muy bien. Y en la adolescencia es la etapa donde comienza otra vez el crecimiento acelerado. Ahí no solamente es pues una transformación física, sino también psicológica, fisiológica, cognitiva, ¿no? Y tiene que, el crecimiento acá es rápido, ¿no? Vemos, por ejemplo, en este cuadro de la derecha, el crecimiento que se da en ambos sexos,
los hombres y en las mujeres, la parte superior de las mujercitas, y ahí vemos, por ejemplo, que ellas sí tienen un crecimiento más temprano, a partir de los 10 años y medio, comienza su crecimiento de estatura, ¿no? Y también con el crecimiento de algunos indicadores del desarrollo femenino, ¿no? Que es como el crecimiento de las mamas, el vello público. Entonces, esto de acá lo van a encontrar los que van a estudiar o los que van a hacer, por ejemplo, pediatría, van a encontrar esto con sus tablas, con su estadio Stanner, ¿no? Eso nos va a indicar cómo se va madurando. Entonces, nos va diciendo qué edad en verdad tiene, porque nosotros podemos tener un niño de aparentemente 15 años, pero tiene un desarrollo tan alto, ya es poco probable que crezca más, ¿no? Porque ya esto nos dice que está madurando más rápido. Y acá vemos en el del varón, el crecimiento siempre es más lento en el varón, empieza casi a los 12, 13 años y se termina de completar casi a los 18 años. En la mujer, el crecimiento básicamente termina a los 14. Esta es la regla general, pero ojo, deportistas, niñas deportistas, jóvenes deportistas, cambian. Esto puede seguir creciendo hasta los 18, 19 años, 21 años, depende de la actividad física. O en algunos casos, la mala alimentación, o sea, una malnutrición por exceso, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, puede acelerar, o sea, incrementar, generar un inicio temprano y también una terminación muy antes de tiempo, ¿no? Entonces no se desarrolló bien. Por ejemplo, las niñas que tienen sobrepeso, obesidad, se maduran rápidamente, desarrollan rápido, pero también su crecimiento y desarrollo culmina antes, ¿no? No llega ni a los 15. Eso tiene que ver mucho con el sobrepeso. Y acá vemos, por ejemplo, tablas de las necesidades energéticas. Vemos que, por ejemplo, los muy activos, jóvenes muy activos, pueden tener requerimientos altos de energía. Ojo, esta es una tabla americana. No existen tablas de necesidades energéticas estandarizadas. El CENAN, que es el Centro de Nutrición y Alimentación de Perú, tiene algunas tablas, pero no las manejamos muchas veces. Siempre nos llevamos de bibliografía de otros países. Pero esta es más o menos la meta, pero es justamente la cantidad de energía que necesita un niño sedentario, poco activo, activo, muy activo, es algo que siempre tenemos que saber, ¿no? La cantidad de energía, no puedes consumir la misma cantidad de energía cuando estás sedentario que cuando haces mucha actividad. Y bien, y la cantidad de proteína va pasando la edad, con el tiempo, con la edad va disminuyendo también la cantidad de proteínas por kilogramo de peso, ¿no? Entonces se va disminuyendo hasta 0,85. Ya se va poniendo los valores normales de un adulto, ¿no? Esto, pero puede variar con la actividad. Por ejemplo, encontramos adolescentes que están haciendo bastante gimnasio o que gastan mucha energía, por ejemplo, en el fútbol o en algún deporte. Esto se tiene que incrementar porque hay un tema de nutrición para la parte deportiva. Entonces esto varía. Para jóvenes normales que están haciendo actividad moderada, está indicada esta cantidad. Y en la alimentación, las recomendaciones en la alimentación del adolescente debe ser siempre que, bueno, acá vamos a tener siempre un poco de conflictos con ellos porque el adolescente es un poco más difícil de orientar porque ya tiene patrones de conducta alimentaria desde niño y acá pueden variar porque tienen influencia de los medios, ¿no? Las redes sociales y los medios de comunicación también influyen mucho en el tema de la alimentación en el adolescente. Entonces, inculcarles en ellos, por ejemplo, la alimentación variada y balanceada es importante, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la aparición de enfermedades crónicas en edades posteriores. Siempre indicarles que los horarios son importantes, que no saltarse comidas es importante, que siempre deben comer proteínas porque es importante para el crecimiento muscular y sobre todo para mantener una buena talla, ¿no? Para desarrollarse bien y incluir algunos alimentos que tengan grasas saludables. Siempre evitando el consumo de alimentos muy grasosos, ¿no? O muy dulces, ¿no? Sobre todo en los jóvenes adolescentes que encontramos con sobrepeso y obesidad. Y lo otro es siempre evitar el consumo de alimentos muy dulces y grasosos, lo que llamamos comúnmente la comida chatarra,
es algo que ya, por ejemplo, como el joven es más independiente y lo encontramos ya en el colegio, en la secundaria, entonces ellos ya tienen un poco de decisión de lo que comen y entonces tienen otro tipo de patrones, ¿no? Siempre tener cuidado con ese tipo de indicaciones y sobre todo observar cómo va su crecimiento, ¿no? En esta etapa vamos a encontrar muchos trastornos con el tema de la alimentación. Por ejemplo, bueno, acá vemos algunas indicaciones de las cantidades, si es que tenemos alguna duda, las cantidades de lácteos, por ejemplo, que debería consumir un adolescente, mire, bastante, 3 tazas de leche en el día, o 3 porciones de lácteos en el día, la indicación, 2 porciones de carne, o sea, tiene que almorzar una proteína y cenar otra proteína, pues si no, no crece. No, mamá, que tomo lonchecito solamente en la noche, vas a encontrar niñas que no, no quiero crecer, doctor, pero ¿qué cenas? No, un pan con mantequilla y una cocoa. ¿Y la proteína? No hay. ¿Cómo vas a crecer entonces? Entonces, las indicaciones son importantes, ¿no? Mira las cantidades de proteína que debe consumir al día, ¿no? Hasta la menestra son proteínas, entonces hasta 3 veces por semana. Pueden ser 1 o 2, pero son 3 o 3. Y es la porción de verduras, frutas, ¿no? Carbohidratos que no deben ser en exceso. Muy bien, y vamos a encontrar en esta etapa de la vida también algunas situaciones especiales. Por ejemplo, vamos a encontrar que hay pacientes o jóvenes que van a encontrar con, por ejemplo, patrones de dieta vegetariana o vegana. Hay que darles indicaciones de que, a pesar de que ellos pueden consumir ese tipo de tener ese tipo de patrón, hay que suplementarse, ¿no? Con hierro, ¿no? Porque esos tipos de, de patrones de alimentación siempre son con deficiencia de vitamina B12, cianocobalamina, hierro, ácido fólico. Entonces, vamos a tener siempre anemia, o megaloblástica o anemia ferropénica. Entonces, siempre que veamos un paciente vegano o vegetariano, explorar el tema de la hemoglobina y de cómo debe ser, cómo está la cantidad de vitamina B12 y de ácido fólico en el consumo, ¿no? Hacer una exploración en la anamnesis, preguntar cómo está su alimentación. Lo otro, los trastornos de alimentación, vamos a encontrar también en esta etapa de vida, por ejemplo, la bulimia, sobre todo mayor bulimia y anorexia, más en jovencitas que en jóvenes, también hay en jóvenes, pero lo vamos a encontrar más en jovencitas. Entonces esto tenemos que derivarlo al psicólogo, a la psiquiatra, para que lo maneje al nutricionista, porque es un tema ya más especializado, ¿no? Vemos patrones cómo vamos a detectarlo, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, la niña dice que comienza a hablar sobre que el arroz engorda, que, por ejemplo, que las grasas son dañinas totalmente, porque no disgrega, o por ejemplo, come algo y te das cuenta que después se va a correr, hace ejercicio para quemar, porque ella sabe de nutrición, sabe que lo que come son calorías y que cuando hace ejercicio lo quema. Entonces, ese tipo de patrones de conducta, de conocimientos que maneja la niña, entonces eso tenemos que tenerlo con mucho cuidado y tenemos que derivar, ¿no? Lo otro que vamos a encontrar en la adolescencia y que probablemente no se pueda corregir, se tiene que corregir porque en la edad adulta también puede conllevar, como dije, a la aparición de enfermedades crónicas, es la obesidad, ¿no? El sobrepeso y la obesidad. Eso tenemos que también verlo con el tema de una alimentación baja en calorías. Luego vamos a ver eso en el tratamiento de la obesidad posteriormente en las otras clases, cómo tenemos que hacer las recomendaciones. Eso vamos a encontrar, sobre todo en esta etapa, la alimentación, tenemos que indicarles que deben evitar el consumo de alimentos hipercalóricos, ¿no? Comida chatarra y hacer actividad física. Porque acá el sobrepeso y la obesidad simplemente es el exceso de calorías no gastadas. Muy bien, también vamos a encontrar, pero ya menos, pero probablemente si no se, esta pandemia que también es la obesidad, porque ocurre en todo el mundo, vamos a encontrar también dislipidemias o hiperlipidemias, colesterol alto, triglicérido alto, vamos a encontrar hipertensión también, ¿no? Porque esas enfermedades están asociadas al sobrepeso y la obesidad. Y otros casos especiales son los superdeportistas, que cada vez son menos, los que practican deporte, pero son flaquitos, o sea que todo el día hacen deporte, pero no comen. Entonces, la actividad, la alimentación en este tipo de etapas
de actividad física en esta etapa de la vida es también importante, ¿no? Si no, podemos llegar a un tema de desnutrición, ¿no? Como desnutrición que llamamos desnutrición aguda, en este caso por el peso con respecto a la talla. Y otra situación que vamos a encontrar especial en esta etapa de la vida son los embarazos adolescentes, que ya hemos visto en la etapa de madres gestantes, de la alimentación en la gestante, que la adolescente es una alimentación diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ella está en crecimiento, igual que el bebé, todavía no ha terminado su desarrollo y maduración, entonces la alimentación tiene que tener bastante calidad de nutrientes, ¿no? Y en casos especiales también. Muy bien. Muy bien, y acá vemos también un patrón de crecimiento, miren, de varones, una curva de crecimiento hasta los 19 años, que es también de la OMS, eso lo van a encontrar también. Y vemos, por ejemplo, acá que un varón en promedio, el 50 percentil, que es el 0 acá, porque eso está en otro tipo de Z-score, le llaman, pero es lo mismo, 50 percentil es Z0 score, y luego más 1 Z-score, más 2 Z-score, más Z3 score, y para abajo desnutrido. Entonces vemos, por ejemplo, que un joven bien alimentado a los 19 años debería tener aproximadamente una talla de unos 75 según los patrones de la OMS. Mire, acá en Perú el promedio es aproximadamente unos 70, 71, el promedio. Obviamente hay jóvenes altos, pero también hay bajitos, por eso que el promedio en Perú es unos 70 aproximadamente. Pero miren que unos 70 es el que está en la tabla -1, lo que nosotros llamábamos en el percentil 15, ¿no? Entonces, ¿se han dado cuenta que la mayoría de nosotros tenemos el patrón universal de la OMS alrededor del 15%? Y cuando hemos nacido, porque eso es algo, nosotros hemos nacido con por 50 percentil y hasta los 6 meses ha sido el patrón igual para todos. ¿Cómo ha variado? Por un tema de nutrición. Una poca biodisponibilidad de proteínas sobre todo. Y el tema genético que también tiene que ver. Miren, se ve, por ejemplo, ya para acabar esta parte es de las damas, por ejemplo, miren acá, una señorita a los 19 años debe tener aproximadamente unos 64 de promedio percentil, es el promedio de percentil. En el 50, o sea, Z0 score. Unos 64, unos 65 es el promedio. Y en el Perú, el promedio de las señoritas acá en el Perú es unos 55, ¿no? Unos 55. O sea, estamos justo debajo de -1. O sea, el peruano prácticamente en promedio, estamos justo en -1. -1. En promedio. ¿Algún día creceremos en promedio como en Estados Unidos seguramente 0 o 1? Sí, todo depende de nosotros, de nuestro... es porque el tema nutricional es información, ¿no? Y buenos hábitos. Mire, por ejemplo, vamos allá para acabar acá este tema de nutrición en el adolescente. Miren, acá sobre todo tenemos que ver mucho con el tema del hábito. Por ejemplo, cuando usted pregunta a una mamá por qué no le da de comer hígado, por qué no le da de comer sangrecita y no le gusta. ¿Por qué no come carne? No, es dañino, ¿no? Entonces, pero nosotros acá para erradicar la anemia, porque ese es nuestro problema principal, por eso que los niños se duermen en clase, no se desarrollan bien, perdemos en los mundiales, las eliminatorias, no alcanzamos, mire, nunca clasificamos casi la última vez nada. Entonces, ¿qué sucede? Es por el tema de una alimentación base deficiente. Si nosotros mejoraríamos este tema y nuestra anemia sería, por ejemplo, como en otros países, 1, 2%, imagínense cómo está. ¿De qué vale que el Estado peruano, nosotros destinemos ingentes recursos en la compra de chispitas si no cambiamos el hábito alimentario de las personas? Si le seguimos diciendo a los abuelitos, no coma carne, porque, señor, ¿es usted insuficiente renal o tiene algún problema hepático o algo? No. Pero yo le digo, si no coma carne, entonces le voy a dar siguiendo anemia. Yo que sea una vez por semana debería comer, salvo que tenga algún problema puede renal o alguna enfermedad asociada. ¿Por qué? Porque cuando comemos mayor cantidad, o sea, no es que yo tenga que decir que todos los días va a comer carne de res, pero una vez a la semana, 2 veces por semana, el niño también debe consumir alimentos, carnes rojas, proteínas,
de ese tipo, ¿por qué? Porque le aporta mayor cantidad. Si nosotros viviéramos en Argentina, en Europa, ¿qué comeríamos más? ¿Carne o pollo? Carne. Entonces, igual pasa con otros países, ¿no? En Argentina, acá en el Perú la alimentación complementaria se empieza con pollito, picadito, pescadito, hígado. Y en Argentina, carne, señores. Allá no hay pollito, es diferente. Es el patrón de diferente, la alimentación es diferente. Porque un patrón de conducta. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No se durmieron? Está aburrido, doctor, profe, compañero. No, promoción. No, ya. Ahí está bien, está bien. Ya, muy bien, vamos a ver ahora la otra clase, vamos avanzando con la otra clase. ¿O quieren alguna rondita de preguntas? Si tuvieran, me dicen. A ver. Ya. ¿Se ve? Entonces, adivinar. ¿Te escuchas? Sí, doctora, dígame. Ya, excelente tu exposición. Ahí me asustas cuando dices gracias, porque todavía tienes la otra parte. Acá, ya, ¿la ven? Ya, me asustaste. Está Ya, acá está. excelente tu exposición y yo pienso que todos deben estar felices porque ningún profesor hubiese podido ser tan didáctico y específico en todo lo que ellos están aprendiendo. Me imagino que ya ellos están tomando las anotaciones porque las enseñanzas que tú le das no se lo va a dar ninguna persona. Ahora, tú te das el lujo de hacer una clase tan magistral, tan dinámica, porque conoces tu trabajo. ¿Ya? Te dejo con doctora. Los chicos, pues. Sigue Muy bien, adelante. ¿se ve la pantalla? ¿Se ve? Sí, estoy yo Ya, viendo perfecto. la pantalla. No sé Ya, qué listo. dirán el resto. Nutrición clínica, se ve. Ahí está. Ahora vamos a hablar acerca de la alimentación, nutrición en el adulto y el adulto mayor. Muy bien, se ve, ¿no? Sí está corriendo, ¿no? Sí, se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, miren, entonces, la nutrición en la etapa adulta, ya en promedio, pues acá la adolescencia termina a los 18 años, pero ya en las zonas urbanas, aproximadamente hasta los 23. En las zonas rurales ya la adolescencia termina más temprano porque ya los jóvenes pues se maduran más rápido por el tema económico, ¿no? Social también. Entonces, vemos por ejemplo que en este caso, en la etapa adulta, lo que tenemos que prevenir en el tema nutricional, lo que tenemos que ver siempre es las enfermedades que se van asociando en esta etapa y que probablemente se han adquirido en las etapas tempranas como en la adolescencia. Por ejemplo, esta pandemia que también mata, pero no se nota, es por ejemplo el tema del sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad es una enfermedad que va a arrastrar varias enfermedades asociadas que están ahí, que es hipertensión, diabetes, ¿no? Y también enfermedades cardiovasculares, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, infartos. Entonces, también hay un montón de muertes por este tipo de enfermedades, pero todos han empezado con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, mire, no es más barato para de salud o para MINSA promocionar una buena alimentación y bajar de peso y evitar, por ejemplo, la diabetes, porque la diabetes queda luego insuficiencia renal, enfermedad renal crónica. ¿Cuánto gasta de salud? ¿Cuánto gasta? Bueno, MINSA menos, pero en salud más, en las benditas clínicas de diálisis. Imagínense, millones, me consta, como que tengo familiares que tienen clínicas. Pero, mire, se podría prevenir. Ahora, por ejemplo, de salud lo que ha hecho es, hay un programa que controla la diabetes y la hipertensión, porque sabe que se va la plata. ¿La plata de quién? De todos nosotros los contribuyentes, de tu papá o de los que trabajamos, de nosotros. Se va ahí. Y hacemos rico a otras personas, solamente llevando un buen hábito alimentario. Si nosotros controláramos esto, bajaría esos gastos, ¿no? Que se deberían
destinar para otras cosas en tema de salud. Sobre todo, deberíamos destinar más para el tema de la prevención, ¿no? Pues nosotros estamos todavía en un país que cura, pero no previene. Deberíamos ya cambiar un poco eso. Muy bien, entonces, acá en la parte nutricional, de la parte nutrición en la edad adulta, lo que tenemos que hacer es, primero, evitar la aparición de enfermedades, ¿no? O prevenir las enfermedades que están asociadas a una mala nutrición, como ya dije, sobre todo el sobrepeso y la obesidad. Vamos a encontrar eso, más en la parte de en la clínica, vamos a encontrar sobrepeso y obesidad y enfermedades asociadas a esto, como enfermedades crónicas, con respecto a la parte nutricional. ¿Qué debemos promocionar? ¿Cómo es el hábito alimentario? ¿No? Los hábitos alimentarios deben estar acompañados por un tema de actividad física, indicar que el señor consuma su alcoholcito, pero de vez en cuando. Por ejemplo, tenemos un paciente que viene cardíaco o recupera de una operación cardíaca, ya se operó, va a nuestro consultorio de vida, ¿qué hago? Ya, bueno, hago una actividad física, salga a caminar, reduzca su cantidad de alcohol, no fume, bueno, gracias a Dios ahora ya poca gente fuma y mejore su hábito alimentario. Y eso es una indicación general, luego se lo pasas al nutricionista, pero y tú ya quedas bien con el paciente, te va a decir, bueno, qué buen doctor, que maneja todo. Las recomendaciones en la parte de las cantidades de calorías o las recomendaciones nutricionales tienen que ver mucho con la edad. Si nuestro paciente, tenemos que hacer una buena historia, una buena anamnesis, ¿sí? ¿Qué actividad realiza? O sedentario, o la edad, qué peso tiene, la talla, porque no va a comer lo mismo que una persona alta que una persona pequeña, ¿no? Y sus enfermedades asociadas. En promedio yo les dije, ¿se acuerdan de una clase que tuvimos, la primera, la de entrada? Los requerimientos de caloría también van por kilogramo de peso. Ojo, cuando estemos en la clínica, tenemos que calcular rápidamente la cantidad de calorías que necesita un paciente por kilogramo, calorías por kilogramo de peso al día. Eso va a ser el plus. Sabemos que podemos poner acá tenemos entre 30 y 35, pero habíamos visto que también era alrededor, en la parte clínica era entre 20, 24, 25 calorías por kilogramo, ¿no? Pero todo esto va a depender mucho de la actividad física, ¿no? Pacientes con mucha actividad física, 20, 30, 35 calorías, porque se gasta bastante calorías por actividad física. Muy bien, las recomendaciones siempre, alimentación basado en granos, en carbohidratos complejos. Miren, cuando yo tuve una vez, les recuerdo, esta es una experiencia, cuando hice mi internado nutricional, el doctor que estaba ahí a cargo de la visita dijo, por favor, nutricionista, sí, ¿cómo sería la alimentación para un diabético en esta etapa? Allá, doctor, la distribución es 60% carbohidratos, ¿no? 20% proteína y el resto de grasa. ¿Qué? Dijo una doctora. ¿Cómo puede ser posible? Si es diabético, carbohidratos no debe comer, solamente 20% carbohidratos. No se equivoque, doctor. Ojo, el requerimiento de carbohidratos es igual en todos los pacientes, entre 50 o 45 hasta 60, 50 a 60% de carbohidratos, pero ojo, complejos, no harinas refinadas. Eso es algo que ustedes tienen que saber. Y con fibra, porque el carbohidrato complejo que viene con cascarita, el trigo, la quinoa, tiene su fibra asociada. El refinado, como el arroz blanco, no tiene fibra, ¿no? Entonces siempre debemos recomendar carbohidratos complejos. Es inevitable, pues, nuestra alimentación siempre va a haber arroz, así que eso no vamos a poder quitarlo, ¿no? Quizás sí reducir un poco, pero no quitar. Entonces siempre los carbohidratos deben ser entre 50 y 60% del valor calórico total. No se olviden eso siempre. La necesidad de proteínas en la parte clínica tiene que ser siempre por kilogramo de peso. Ahí siempre les voy a chancar. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cuántos gramos por kilogramo de peso se le va a servir hasta cuando van a hacer, cuando vamos a ver, por ejemplo, nutrición enteral o parenteral, ¿no? Cuando los que de acá algún día hagan, por ejemplo, intensivismo y están haciendo sus pininos ahí, eso tienen que hacer. Es gramos por kilogramo de peso. La fuente principal, siempre las proteínas de alto valor biológico, ¿no? Carnes y menestras, que son las proteínas de bajo valor biológico, ¿no? De bajo valor. En las grasas y los lípidos, en esta etapa de la vida tenemos siempre
los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Que en este caso se encuentran en los granos oleaginosos, en las semillas, ¿no? Como las almendras, nueces, pecanas, maní, castañas. Señora, quiere comprar su aceite de oliva, está un poco caro. Igual, los dos aceites también valen, son iguales, ¿no? Obviamente el aceite de oliva es más fino, tiene mayor cantidad de omega 3, omega 6, entonces es recomendable, ¿no? Pero si es pobre, si vive no sé, en un asentamiento humano, no, señora, hay que pensar también eso, ¿no? Entonces, señor, entonces consuma su aceite normal vegetal, pero no fría mucho. Debemos siempre evitar el exceso de alimentos saturados. Mira, a pesar de que son pobres a veces o tienen pocos recursos, a veces los domingos se comen su chicharrón, su tamal, eso tenemos que también mejorar ese tipo de la información que tenemos que dar. Muy bien, lo otro que vamos a tener siempre a lo largo de todas las etapas de la vida en el Perú es la lucha contra la anemia. Siempre recomendar el consumo de hierro, sobre todo en el varón, no tanto en esta etapa, más en la mujer, porque vamos a encontrar gestantes, cuando vayamos nos toque rotar, por ejemplo, por gineco, vamos a encontrar muchas en el borde. ¿Cuánto es la cantidad de hemoglobina en una mujer? Entre 12, ¿no? 12 mínimo hasta 15, ¿no? Y un varón de 13 a 16, pero vamos a encontrar muchos valores en 11 punto y algo. Vamos a encontrar mucho de eso. ¿Por qué? Porque es por hábito. Obviamente también puede ser por trastornos endocrinológicos, ¿no? Problemas el tema de la menstruación, pero básicamente a veces por un tema de ingesta. No come bien, no le gusta la carne, no le gusta el pollo, come poquito, no cantidades adecuadas. Eso genera. Muy bien, acá tenemos las fuentes, ya lo hemos visto, el hierro en los microminerales, importante. El otro, el calcio también evita la descalcificación, y en esta etapa de la vida ya se va comenzando a instaurar la baja de las reservas de calcio, y que a la larga va a conllevar a la primera enfermedad o al primer trastorno, que sea osteopenia, y luego la osteoporosis, ¿no? Entonces, recomendación acá, señora, si no va a consumir, no le gusta la leche, huevos, queso, señora, entonces tome su suplemento de calcio. No, doctor, me causa estreñimiento, pues vas a encontrar eso también. No, me causa estreñimiento. Entonces, consúmalo con un jugo de fruta, señora. Entre comidas, con un jugo de fruta. Eso le va a ayudar, le va a dar fibra y va a evitar. Pero tiene que consumir su calcio, ¿no? Tú haces la anamnesis y te das cuenta que en el día no toma leche, toma café, en el almuerzo con la justa come pescado una vez al mes, y en la noche no cena, toma lonche, pan con mantequilla y un café. Señor, ¿y el calcio? Eso vas a encontrar en la anamnesis. Entonces, tienes que incentivar y mejorar el consumo de calcio con ese tipo de... Si no, suplemento. Lo otro que también tenemos que recomendar es, en esta etapa de la vida, sobre todo en las gestantes, el ácido fólico. El ácido fólico fundamental para las mujeres en edad gestacional, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso vamos a encontrar que el ácido fólico es importante para evitar los defectos del tubo neural. Es algo. Pero, ojo, el ácido fólico está presente en el ADN, en la formación del ADN. Entonces, también es importante. También el ácido fólico es fundamental para el tema, junto con la cianocobalamina, la B12 y el hierro, la anemia. Entonces, para la prevención de la anemia. Entonces, tenemos que siempre recomendar. Les dije, si yo consumiendo un buen hígado o un trozo de carne una vez a la semana o 2 veces por semana, yo corrijo mi ácido fólico, mi cianocobalamina y hierro. Me olvido de todo. La vitamina E, ya sabemos, es un antioxidante, ¿no? Y siempre tenemos que consumirlo porque va a prevenir la destrucción de nuestras células. Los radicales libres destruyen, generan envejecimiento. Entonces tenemos que consumir más vitamina E. Las hojas verdes, no, las hojas también están en los vegetales, en la yema de huevo. Tenemos que consumir porque son alimentos ricos en vitamina E y van a evitar la oxidación de nuestras células. El zinc, justamente también ya habíamos hablado sobre él, esto ya prácticamente redundar, ¿no? Está dentro de lo que es la división celular y en el tema del metabolismo hormonal. Y como hemos visto, se encuentra en las carnes rojas, en las vísceras, los alimentos de origen animal.
Magnesio, no les puse acá en el otro, uno creo que vamos a ver, no sé, las cantidades de magnesio, las cantidades ahora lo vamos a ver en el adulto mayor, porque es fundamental, el magnesio es importante, pero el exceso es dañino, ¿no? El magnesio tiene que ver mucho con el tema de la fijación del calcio y del fósforo, ¿no? Y también la regulación de la presión arterial. Entonces, recomendado. Pero Isabela dice, consuma magnesio, pero no en cantidades excesivas, mínimas, pero debemos consumir una vez por semana en ese tipo de sobrecitos, ¿no? Pero no en cantidades grandes. Esos sobres tienen 4 o 5 gramos de magnesio, es mucho. Muy bien, lo otro, el yodo, en esta etapa de la vida también es fundamental, el yodo para prevenir el bocio, el hipotiroidismo, también ¿no? Es importante. Entonces, en las zonas de provincia, en la selva o en la sierra, cuando vayamos, les dije, observar bien el tema de la sal, ¿no? Porque allá los alimentos son pobres en yodo, ¿no? Porque se consume poco pescado, marino, no hay, ¿no? Se consume más trucha, no es un alimento, no tiene, la trucha es como un pollo, le dan de comer ya alimento balanceado, entonces y encima allá en la sierra también muchas personas consumen alimentos bociógenos, yo les expliqué, ¿no? Los berros, rabanitos, algunas plantas son bociógenas, entonces eso hay que tener mucho cuidado. La sal yodada es fundamental ahí. Que no, la sal de mar, ya, pero tenemos que ver que esa sal esté suplementada con yodo. ¿Ya? Y el agua en esta etapa de la vida es fundamental. ¿Cuántos vasos debemos tomar todos los días de agua? 8 vasos. ¿Cuántos has tomado hasta ahora? Yo te pregunto, ¿cuántos vasos? 2, 3 nomás. Entonces tenemos que consumir bastante líquido. Es fundamental en esta etapa de la vida, ¿no? Porque nosotros somos 80% agua, nos secamos, ¿no? Peor si tenemos un trastorno, por ejemplo, diarrea. Tenemos diarrea, se nos soltó el estómago, estamos haciendo dos cámaras al día, 2 o 3, pero no tengo fiebre, ¿qué hago? ¿Tomo un antibiótico o tomo agua? Agua. O suero de rehidratación oral. Líquido es importante. El líquido es importante. ¿Ya? Porque justamente evita el estreñimiento. Muchas personas son estreñidas por el tema del bajo consumo de agua, aparte de la fibra, ¿no? Mejora la función renal. Me acuerdo que tuvimos una clase con el ya fallecido, el doctor, para descanse, el doctor Lora, cuando hicimos un experimento en fisiología, tomando 1,5 litros de agua, y esa orina que estaba cargada a la hora era transparente, litro y medio nada más, litro y medio, transparente era, la función renal mejor. Muy bien, en recomendaciones generales, en esta etapa de la vida, siempre 5 raciones de comida, nunca se olviden, no es solamente desayuno, almuerzo y cena, 2 entre comidas, siempre es la recomendación, media mañana fruta, media tarde fruta en esta etapa de la vida, ¿ya? Es reducir el consumo de azúcares simples. Señora, no coma galletas, tortas, pastelitos. Esas señoras que comen entre comidas galletitas, queques, pasteles, pueden tener predisposición a tener hiperglicemias y luego posteriormente triglicéridos altos, dislipidemia, y luego eso puede generar que diabetes. Reducir el consumo de sal, claro, porque en esta etapa de la vida, por el sobrepeso y la obesidad, podemos contener, muchas personas también genéticamente, ¿no? Pueden tener predisposición a ser hipertensos. Tenemos que restringir ese consumo. Mejorar el consumo de agua. Otro también, siempre mantener las comidas, nunca saltearse. No, que me levanto a las 10 de la mañana, 11, ya mejor espero el almuerzo. No, señor, tome su desayuno. Y eso va a evitar que usted tenga mucha ansiedad y peor gane peso. ¿Ya? Y siempre hacer actividades normales, ayudar a la familia, hacer actividades físicas, fundamental siquiera. La recomendación, por ejemplo, de la OMS es caminar 30 minutos todos los días y 2 veces por semana ejercicios de fuerza, ¿no? O sea, con pesas, una mancuernita, ¿no? Para mantener la masa muscular y evitar una enfermedad que vamos a encontrar en la etapa adulta que se llama, el adulto mayor, sarcopenia, pérdida de la fuerza muscular. Muy bien, y en el adulto mayor, ya acabando, y en el adulto mayor, acá en el adulto mayor, mire, el adulto mayor, tenemos de todo en el Perú. Por suerte, acá todavía el adulto mayor está en nuestra casa y lo podemos cuidar. Pero también tenemos adulto mayor que está en la casa de reposo o el adulto mayor abandonado, ¿no? Esta etapa de la vida es vulnerable, ¿no? Es como un bebé.
y lo peor de todo es que tienen asociado a muchas enfermedades, ¿no? Enfermedades crónicas. Muchos ya son diabéticos, hipertensos, o son con secuela de un ACV, o secuela, por ejemplo, de un infarto, o secuelas de, por ejemplo, enfermedad cardíaca congestiva por hipertensión. Eso lo van a ver, o están viendo ahora, lo van a ver ya los que están llevando ahora medicina 2, cardio, eso vamos a encontrar, ojo. Entonces, esta etapa de la vida, ya a veces para corregir los hábitos es difícil. Las etapas anteriores eran fundamentales. Muy bien. En esta etapa tenemos que prestar atención mucho en su alimentación. Anamnesis fundamental. Preguntarle, señor, ¿cómo es su rutina de comida? ¿Qué come? ¿No? ¿Qué desayuna? ¿Qué almuerza? ¿Qué cena? ¿Qué actividad realiza? Acá hay enfermedades, por ejemplo, que también limitan. Por ejemplo, los que tienen problemas con ACV están limitados en su función y no pueden cocinarse. A veces son solos. O los dejan en el día, mediodía, porque tienen que ir a trabajar los demás. Entonces, y es un problema para ellos. No se alimentan bien. Como ya es una etapa donde hace poca actividad física, tampoco pueden comer en exceso, porque nos podemos ir rápidamente al sobrepeso o nos podemos ir a la desnutrición. Pero fíjense que acá en el Perú lo que encontramos más es desnutrición, ¿no? Bajo peso con respecto a IMC bajo, vamos a encontrar acá. Por ejemplo, el adulto de acá de Perú no es como el de Estados Unidos, que vas a encontrar un gordito. No. Acá vas a encontrar desnutridos. Desnutridos y con enfermedades asociadas con diabetes e hipertensión. Entonces, y tenemos que ver eso también con el tema del adulto mayor, ver el estilo de vida, con quién se relaciona, con quién almuerza, con quién cena. Y acá hay justo también en la parte, médica, vamos a ver varios screening. Por ejemplo, hay un screening que es para ver los riesgos de desnutrición, ¿no? O los probables riesgos, por ejemplo, hay unas encuestas que se llama el Mini Nutrition, que no solamente es para el nutricionista, también el médico lo puede aplicar, ¿no? Pero normalmente lo aplica el nutricionista más, pero nos sirve para ver el estado nutricional con riesgo del paciente. Si tiene un riesgo de hacer desnutrición, si está desnutrido o está en óptimo estado. Muy bien, entonces en esta etapa de la vida también hay una declinación de la pérdida de masa magra. Esto conlleva una enfermedad que se llama sarcopenia. La sarcopenia es una enfermedad de la pérdida de la fuerza. ¿Y cómo diagnostico esto con mi paciente? Ojo, ¿cómo lo diagnostico? Fácil. Yo lo hago sentar a mi paciente en su sillón o en una silla, sobre todo en una silla mejor. Le dice, señor, tome asiento a tu paciente adulto mayor en tu consultorio. A ver, ponga sus dos manos cruzadas en el pecho y levántese, incorpórese de la silla sin apoyarse. Eso te va a indicar cómo está el estado muscular y de fuerza muscular del paciente. Si él ve que no puede, está entrando en sarcopenia. Ojo. ¿Por qué? Por una deficiente alimentación proteica y una falta de actividad física. El paciente seguro está mucho tiempo en cama, sedentario, no hace actividad física. Entonces tiene que mejorar ese tema, ¿no? Ahora también hasta hay suplementos que dan, pero la actividad física y el consumo de proteínas puede corregir esto. Proteínas de origen vegetal, pues en este caso no me gusta la carne, doctor, porque ya tiene un mal hábito por su dentadura y vas a tener problemas con esto. Entonces, coma su menestra, pues. Coma su menestra. Otras cosas, factores que determinan en la alimentación de un adulto mayor es, por ejemplo, justamente la disminución de la actividad física, el menor sensación de gusto y olfato, porque en esta etapa de la vida ya el paciente a veces no tiene, sobre todo los pacientes que toman medicamentos, ¿no? Tienen problemas con el tema del sabor y del gusto con la comida. No quieren comer porque no, doctor, el pollo no me sabe a nada. Peor si este paciente ha tenido una secuela de COVID, ¿no? Los pacientes con secuela de COVID tienen problemas neurológicos, no sienten la comida por mucho tiempo. Entonces eso conlleva una desnutrición. Digamos que 2 meses no come bien, no come adecuado, entonces se desnutre nuestro paciente adulto. Problemas en la dentadura, vamos a encontrar muchos problemas con la dentadura, pacientes que ya no usan dientes normales, que usan postizos, las planchas ya están sueltas, no se alimenta bien. Problemas económicos, acá en el Perú, la renta, ¿cuánto es la pensión de la ONP? 300 soles, 400, eso no alcanza ni para comer nada. Entonces, ¿no? Y el tema medioambiental también.
son personas que viven en la extrema pobreza, lugares contaminados. Muy bien, y también otras cosas son otras enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, artritis, ¿no? Artrosis. Ese tipo de enfermedades son típicas del adulto mayor. Entonces hay que tener cuidado con ellos en tema de alimentación. Y como vamos a ver, y esto es un estudio para los que están ahorita en séptimo y bonito para los que estaban, es por ejemplo la polifarmacia, ¿no? La polifarmacia tiene que ver mucho con la nutrición. ¿Por qué? Porque muchos alimentos interfieren interactúan con los medicamentos y los medicamentos también evitan la absorción de algunos nutrientes. Y el tema de la autonomía, muchos pacientes no están, ¿no? Están postrados, por ejemplo, en una silla de ruedas, no pueden valerse por sí mismos o son dependientes parciales. Entonces eso nos conlleva que la alimentación en ellos y la forma como se alimentan puede llevar a una desnutrición, ¿no? A un riesgo de desnutrición. Muy bien. Entonces, los requerimientos para esta etapa de vida siempre hay que marcarlos y verlos con respecto a los kilogramos de peso. Pero aproximadamente, según las indicaciones de MINSA y de salud, debería estar alrededor entre 1.800 y 2.000 calorías, ¿no? Debería ser aproximadamente. Y la cantidad de proteínas, la recomendación debería ser 1 gramo. 0,85 a 1 gramo. Pero yo les recomiendo 1 gramo, sobre todo los pacientes delgados que encontremos 1 gramo. Podemos encontrar pacientes obesos y le hacemos la prueba para ver si tienen sarcopenia y no se levantan. ¿También tienen un gordito obeso puede tener sarcopenia? Claro que sí. Puede tener sarcopenia. La sarcopenia no es una disminución solamente de la masa muscular, también de la fuerza muscular, ¿no? Un obeso puede tener un brazo gordo pero lleno de grasa y músculo mínimo. Entonces, las recomendaciones son de las proteínas, ya saben, ¿no? De origen animal, sobre todo carnes blancas, en ellos mínimo carne roja sí, menos, pero todavía si no tiene ningún trastorno, como no tiene enfermedad renal crónica, ni es un paciente con falla hepática, puede consumir carne una vez por semana. Y las carnes y las proteínas de origen vegetal, como las menestras, ¿no? Los carbohidratos siempre, ¿ves? Siempre el carbohidrato va a ser entre 55 y 60 del valor calórico total. Si es, por ejemplo, 2.000 calorías, 50%, 1.000 calorías son... Le hago sobre. Perdón, 50% son del valor calórico total son a base de carbohidratos, ¿no? Y deben ser siempre los granos, en ellos con mayor razón de granos enteros, o sea, carbohidratos complejos. No simples, azúcar refinada, harinas, lo menos posible. Y de las grasas, como hemos visto, las grasas son importantes por la absorción y el transporte de las liposolubles, las vitaminas liposolubles, el ADEC, ¿no? Y siempre es entre el 30 y 35%, salvo que el paciente tenga obesidad, que reducimos la cantidad, ¿no? Siempre poliinsaturadas, ¿no? De granos, de oleaginosos, o de aceite, palta, o de pescado, ¿no? Porque son ricos en omega 3. Y el calcio, justo el calcio, ve acá, 800 a 1200 miligramos al día, no lo vamos a cubrir con esto, no se llega. Aquí en teoría no se llega. Entonces el suplemento es fundamental, aunque sea de 700, 800 miligramos, y el resto lo completaría con la alimentación diaria, ¿no? En esta etapa de la vida, la osteopenia y la osteoporosis ya marcada acá en esta etapa del adulto mayor, ya debemos tener osteoporosis seguramente en algunos. Entonces, el consumo de calcio es fundamental. Y lo van a ver ustedes cuando hagan, por ejemplo, el tema de diagnóstico por imágenes en la columna vertebral, eso lo van a ver ustedes, se van a encontrar columnas con osteoporosis, ¿no? Entonces, vértebras con osteoporosis, ahí ustedes se van a dar cuenta. Muy bien, el calcio ya sabemos 250, ya lo hemos visto en todas las etapas de la vida. Todos los alimentos ricos en calcio son los lácteos y pescado y algunas verduras y frutas secas. El hierro, en todas las etapas de la vida, es fundamental el consumo y el suplemento de hierro. Quizás, por ejemplo, en esta etapa de la vida no quiera consumir, entonces tenemos que suplementarlo con sulfato ferroso, que es el suplemento a base de hierro que da el Ministerio de Salud. O si tiene mayor disponibilidad de dinero, podría comprar suplemento con hierro poliinsatosado, que lo podría también. ¿Ya? Muy bien. Y el magnesio, el requerimiento de magnesio diario de 225 a 280 miligramos al día.
Mínimo, por favor, no tome ese sobre entero, que tiene como 2 gramos. Eso es dañino. Explíquele a su paciente eso usted. Tome, señora, pero tome uno, pero para 3 días y tome bastante agua, si no se alimenta y forma cálculos. Si esté predisposición a tener cálculos, forma cálculos. ¿Ya? Pero consuma pues atún, consuma cacao, sus frutos secos, son alimentos ricos en magnesio. Y la vitamina A, como les dije, son las que tienen de color amarillo anaranjado, los beta-carotenos, previtamina A, los retinol, como suplemento también podría ser, multivitamínicos también podría ser. Si tenemos, por ejemplo, paciente con sonda nasogástrica postrado, no le vamos a dar, pues, podemos dar algunas verduras, pero tendremos que a ellos suplementarlos con suplemento líquido, ¿no? Por la sonda. Así que tenemos un paciente postradito, pues. O un paciente que no consume bien, no puede masticar bien, come todo papilla, suplemento, ojo, suplemento. O una de las cosas que tienen que saber, chicos y compañeros, es que toda dieta que tenga alrededor de menos de 1200 calorías siempre es déficit, siempre tiene déficit en vitaminas y minerales. Y es fundamental suplementarlos. Y eso vamos a verlo cuando hagamos, por ejemplo, en la clínica, cuando vemos pacientes hospitalizados con sonda nasogástrica, ahí tenemos que preocupar. Bueno, y en el tema de la vitamina D, ya sabemos, acá en el Perú, el sol favorece en algunos lugares la formación de vitamina D, pero el suplemento es fundamental. Ahora con el tema que ya les dije, que o sea, ahí ya vieron el artículo que les pasé con el tema de la vitamina D, que también tiene que ver mucho con la inmunidad, siempre también es fundamental la suplementación en esta etapa de la vida con vitamina D. Sobre todo en paciente postrado, que usted tenga paciente postrado, visita paciente postrado que no puede salir, no toma el sol, con mayor razón con él tiene que suplementarlo. Usted lo ve, ¿no? Paciente no sale porque está postrado, usted tiene que suplementarlo con vitamina D. Y también con vitamina del complejo B, sobre todo en adulto mayor con gastritis, paciente que toma bastante omeprazol, ¿no? Bloqueadores de bomba de protones, ¿no? Ranitidina, ¿no? Esto tiene que suplementarse con cobalamina intramuscular. ¿Por qué? Porque no va a absorber, porque este paciente no va a secretar factor intrínseco, entonces tenemos que suplementarlo con complejo B, con vitamina B2. Recuerden que en el adulto mayor la vitamina B no solamente es para el tema de la anemia, también hay problemas neurológicos con vitamina B12, ¿no? Por deficiencia de vitamina B12, ¿no? Y la vitamina C, bueno, ya hemos visto que también es fundamental para el tema de la formación muscular. Esto ya lo hemos visto también. Muy bien, la vitamina E y otros, el antioxidante de por sí fundamental. Hay algunos estudios que dicen que puede disminuir la producción de la ICM, discutible, pero igual se los pongo para que ustedes lo tengan. Y por último, las recomendaciones entonces sería que siempre mejorar la alimentación del paciente con una alimentación balanceada y saludable. Siempre vegetales, legumbres, el consumo de pescado, carnes blancas, ¿no? Productos a base de soya también. Es de ella, eso es de ella. ¿No? Y también Es de ella. granos enteros y frutas secas. ¿No? Y evitar el consumo de comidas chatarra. No, eso no significa que el paciente ¿Tienes el engrampador? darse un gusto, ¿no? Con el consumo de ¿Tienes el engrampador ahí? No. Que le gustaba. Apaguen por favor ese micro. Pero se le puede dar una concesión de vez en cuando. Evitar el excesivo consumo de alimentos grasos, ya les dije, ¿no? Y siempre que vaya a comer en la calle, o el paciente, por ejemplo, a veces no hay nadie que le cocine. Señor, ¿usted con quién vive? Solo, doctor. Solo, sí. ¿Dónde come? En una pensión o el restaurante. Entonces, señor, siempre pida alimentos balanceados. Si no, busque una casa que le dé pensión con alimentos de casa, ¿no? No coma frituras todo el tiempo. Muy bien. Y siempre las comidas de 5 a 6 comidas, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena. Muchos, por ejemplo, adultos mayores no terminan el almuerzo y dejan la parte de la comida para la noche. Eso no es tan bueno, ¿no? Por eso es importante que la comida principal del almuerzo lo termine. Muy bien, también la actividad física es fundamental en adulto mayor. Por ejemplo, acá se promueve la actividad física en algunos clubes de adultos mayores, por ejemplo, de salud tiene sus clubes de adulto mayor, pero si el paciente no puede salir porque está en casa restringido,
y tienen la posibilidad de tener un terapista, también se debería recomendar. Pero el paciente adulto mayor también tiene que hacer actividad física para evitar la pérdida de la fuerza muscular y de la masa muscular. Y el consumo de líquidos es fundamental en esta etapa de la vida para evitar la deshidratación. Ojo, siempre que visitemos un paciente adulto, explorarlo, hacerle chequear cómo está, por ejemplo, el pliegue de la parte del dorso de la mano, si disminuye con lentitud, paciente deshidratado. Eso es una cosa importante para ver. Muchos de los adultos mayores vienen deshidratados a la consulta, entonces tenemos que ver eso sobre todo, ¿no? El paciente deshidratado tiene problemas con el sodio y potasio también, entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y también con el tema del estreñimiento. Muy bien, eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Recuerden que todo este tipo de lineamientos al momento de hacer el serum, nosotros lo vamos a tener, nos van a dar nuestras cartillas, pero mucho de esto tiene que ver con la parte práctica y nuestro criterio que hemos llevado en la universidad, ¿no? Nuestros criterios son fundamentales, nuestra base teórica es fundamental, pero nuestro Perú tiene realidades diferentes, así que no podemos recomendar lo mismo que, por ejemplo, para una persona que vive en la costa, que vive en la sierra, que vive en la selva. Tenemos que adecuarnos a su medio. Entonces, la parte de la recomendación en diferentes etapas de la vida tiene que ver mucho con el lugar donde vive. Y nosotros tenemos que adecuarnos a esto, ¿no? Y trabajar en conjunto siempre con los otros profesionales de la salud, que es el nutricionista, que es el encargado de hacer los regímenes, ¿no? Pues nosotros podemos dar recomendaciones generales, ¿no? Porque muchas veces nos van a hacer más caso a nosotros, pero igual tenemos que siempre derivarlo al nutricionista, ¿no? O en todo caso, si no hay un nutricionista ahí, quizás también nosotros mismos tengamos que manejarlo. Muy bien, chicos, gracias. Espero que les haya parecido interesante estas dos clases. Si tienen alguna pregunta. Aló. Magíster, muchas gracias por su participación y a todos los alumnos por escuchar la clase. De parte de la doctora Marcela, me pidió que por favor los PPTs lo pase al correo y las preguntas y respuestas para la otra semana que también tienen evaluación, que lo pase a su celular. Ya, perfecto, muy bien. Preguntas y respuestas al WhatsApp y lo que es los PPTs al correo de la doctora Marcela. Marcela-barreto8@hotmail.com. Sí, lo tengo. Ya, entonces, chicos. Muy bien, bueno, el examen no va a ser va a ser uno que tienen que saber lo básico, ¿no? Ese es el tema. La cosa es aprender y luego aplicar en nuestros pacientes. Gracias, chicos. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Magíster. Gracias. Ya. Muchísimas gracias. Ya, de nada.